Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Allá por 1955, uno de los aviadores que bombardeaba Plaza de Mayo llegó después a brigadier y se llamaba Cacciatore. Llegó a ser intendente de facto de una de las dictaduras de la ciudad de Buenos Aires y en un momento determinado se trazaron autopistas sobre la ciudad capital de la Argentina que por supuesto podían hacer falta, pero se trazaron sobre las propiedades particulares existentes en la ciudad. Y se produjo uno de los más fenomenales negocios de tierras simultáneamente con la construcción de las autopistas. Varias de esas tierras quedaron dando vuelta, las propiedades de casas destruidas, otras semidestruidas, autopistas que no se terminaron y entonces quedaron ahora en este tiempo hecho plazas. Pero lo cierto es que cuando llegó Suárez Lastra con Alfonsín a la intendencia, los radicales se quedaron con varias de esas propiedades haciendo el negocio de poner comité de la Unión Cívica Radical y otras veces en manos privadas. Pasó el tiempo y le tocó el turno a Carlos Grosso de ser intendente. Entre Alfonsín y Menem, cuando Grosso fue intendente, entre el 85 y el 87, nace desde el seno del peronismo la renovación peronista, que le discutía la ortodoxia, que quería ayornarse, que algunos decían eran los yuppies que llegaban al peronismo, los rubios peronistas, y la renovación que tiene un arranque allá en Morón, en una reunión organizada por Cafiero y apoyada por Esmata, y por el grupo de los 25, empieza a trabajar y a elaborar. Carlos Grosso, mientras tanto, mientras Cafiero armaba el muso, arma convocatoria peronista. Un día convoca al Estadio Luna Park a un acto. En ese acto iba a ser orador central Carlos Grosso y el que iba a precederlo a Grosso se llamaba Carlos Saúl Menem. Para esa convocatoria pasó algo desconocido en el peronismo hasta ese momento. Había micros desde la puerta del Estadio Luna Park hasta la Facultad de Derecho, es decir, sin dejar un metro de distancia, un desplazamiento increíble con un manejo económico que llamaba poderosamente la atención a todo el pueblo peronista. Dice, ¿quién banca esto? ¿De dónde salió todo esto? Y lo que muy pocos sabían era que Franco Macri era el financista de convocatoria peronista porque Grosso había sido gerente de su empresa y entonces Grosso recibía un apoyo económico de Franco Macri muy fuerte. Después de esto, Grosso deja de ser intendente, pasa a la vida civil de vuelta y Carlos Alfredo Grosso se transforma en silencio en un operador de los negocios de Franco Macri con los chinos. Después, el hijo tiene que ser preparado políticamente y le pide Franco, dale una mano a Mauricio que va a ser un desastre, y Grosso, en la sombra, trata de construirle la mesa donde atrae a varios peronistas y se los arrima a la construcción original de Grosso, de Macri. Y Macri, jefe de gobierno de la ciudad, después presidente de la República y siempre en silencio y en una mesa chica, Carlos Grosso. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Cacciatore, que fue el primero que hizo con las tierras privadas negocios públicos, le pongo al revés, tierras de personas que eran propietarios de las casas, se las tiraron abajo, se las indemnizaron y después quedaron esos terrenos siendo públicos, los radicales que se aprovecharon de una parte, y Grosso, que es el que pone en marcha Puerto Madero. Nadie puede discutir que las autopistas de Cacciatore son de imprescindible necesidad en ese momento, nadie puede discutir que lo que puso sobre valor a Buenos Aires de Puerto Madero, donde vale $9.000 el metro, pero sí podemos discutir que no hay una escuela, que no hay un hospital, que no hay una plaza,
y que aquellos silos que servían para retener los cereales en la época de Perón, cuando el IAPI le pagaba al productor en el momento de la cosecha y guardaba el cereal que aumentara en esos silos para después exportarlo con la marina mercante, que era la cuarta del mundo, en la época plena del desarrollo de Perón, ya tenía poco uso y todo eso había quedado en un viejo puerto, y entonces al viejo puerto lo transformaron en un negocio millonario, donde, repito, el metro cubierto, Puerto Madero, vale $9.000. Pero el 60% de Puerto Madero está vacío. Es decir, se utiliza nada más que por gerentes, por empresarios, por personas que van a vivir de forma alternativa, pero no resolvió el problema de la vivienda. Tampoco resolvió el problema de la vivienda las casas que podían haber sido recuperadas para gente sin posibilidad de tener techo, y si no, se hicieron los negocios que les mencioné antes. Pero cuando Macri llega al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, comienza con un negocio de privatización de tierras fiscales, continuado por Rodríguez Larreta. En este momento, sumado lo de Macri y Rodríguez Larreta, se han privatizado en la capital argentina más de 500 hectáreas en 13 años de gobierno macrista. ¿Escuchó? 500 hectáreas. No se hizo una sola casa para los que no tenían vivienda, no se le dio ninguna opción a nadie, porque la Villa Olímpica que se hizo y que iba a ser para poner facilidad de vivienda, se le terminaron entregando a los bancos, que hicieron el gran negocio con los créditos, pero no fue un ingreso directo, porque a la ciudad de Buenos Aires le costó arriba de $1.000 millones la construcción de la Villa Olímpica, por lo cual la podrían haber hecho en adjudicación directa a los que no tenían vivienda. No lo hicieron. O con el Instituto de la Vivienda de la ciudad. Tampoco lo hicieron. Se la dieron a los bancos, porque ahí quedan las comisiones en el medio. Y cuento todo esto porque resulta que el expresidente de la República reapareció en todos los medios y le dan una manija como si hubiera dicho la frase del año, quejándose porque se le cayó la revolución de los aviones, que no era nada más ni nada menos que un negocio que empezó cuando vendió su propia línea aérea privada para empezar con los low cost, porque así empezó, vendiendo la propia línea de Macri, y usando una base militar, la de Palomar, para hacer un aeropuerto comercial. Pero podía ser hasta discutible el tema si no fuese que esas low cost que existen en todas partes del mundo, que son las líneas de aviación barata, vinieron a competir con Aerolíneas Argentinas y con Austral y a producirle quebranto a la empresa del Estado, a hacer las mismas rutas aéreas más barato y con menor seguridad, en lugar de verlos obligados a hacer puntos donde no llegaba Aerolíneas o no llegaba Austral, o por ejemplo, haberlos utilizado para tener vuelos en la provincia de Buenos Aires que ningún gobernador se le ocurrió, y que a ningún gobierno nacional tampoco se le ha ocurrido, que una persona que está en Azul y quiere viajar a Junín no tiene un vuelo, o si está en Necochea y quiere ir, no sé, a la frontera con La Pampa, tampoco tiene un vuelo. Es decir, no hay una línea de aviación que haga al Estado provincial más grande de la Argentina, y la local tranquilamente lo podrían haber hecho. No, esto no ocurrió. La trajeron para competir abierta y directamente con la línea de bandera. Le dieron las rutas rentables a mitad de precio para competir y fundir a la línea que tenemos que mantener todos los argentinos. Así que no fue la revolución de los aviones, fue otro negociado privado del macrismo. Pero además los vecinos se quejaban del movimiento, etcétera, etcétera. Ya en su momento nos habíamos ocupado del tema Palomar. Y entonces el presidente Reposera, que de golpe se acuerda que empieza a perder la conducción de la oposición, quiere instalarse, y como tiene prensa amiga, aparece con cualquier cosa, y ahora es reprochándole que ya no va a funcionar más como aeropuerto comercial Palomar al gobierno. Miren, si se hubiera querido hacer las cosas como estamos diciendo, teniendo Torcuato, no hacía falta ir a Palomar. Pero había que hacer el negocio completo, porque atrás de eso también estaba interesar a Argentina 2000, a Urnequian, para ver si también había otro negocio paralelo en el aeropuerto de Palomar. Bueno, de hecho hay una causa penal con la venta de la línea aérea de la familia Macri a una empresa privada de low cost. Entonces, cuando uno se detiene en el tiempo
y se da cuenta que todo tiene que ver con todo, que todo está ligado, que todo está enganchado, uno empieza a darse cuenta que la ola privatista tiene sentido. Y tiene sentido cuando Franco Macri financió a una interna del peronismo, cuyo resultado fue después los negocios privados. Y entonces uno se pregunta por qué pasan estas cosas en la Argentina, y uno se pregunta por qué la mayoría de los presidentes que gobernaron el país nacieron en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hoy en ciudad autónoma, nacieron en la capital, y por qué la Argentina está como está. Bueno, porque seguramente cuando revisamos la historia, cuando nos damos cuenta que entre la capital y la provincia de Buenos Aires se llevan la mayoría de los presidentes de la Argentina, a lo mejor nos vamos a dar cuenta también cómo creemos que Dios atiende en Buenos Aires nada más e incluye a la provincia, ¿no? Y en la Argentina que hicimos, o mejor dicho, en la Argentina que no hicimos. De forma tal que es interesante recorrer este tiempo y de ver cuánta gente sin vivienda está en la ciudad de Buenos Aires y de entender que Puerto Madero es muy bonito, pero que no está hecho ni para la clase media ni para el humilde, que las 500 hectáreas que privatizaron fueron negocios a las arcas supuestamente públicas, que habría que investigar dónde está ese dinero, y no se hizo un solo hospital, una sola escuela, una sola casa de vivienda para los que menos tienen. Pero los porteños hace 13 años que votan al gobierno amarillo. Es decir, hace 13 años que el porteño vota el concepto privatista. Y la revolución de los aviones, que duró un grito, que fue nada más que para tapar el negocio de Dietrich y de Macri, que ahora se acabó, también va a pasar lo mismo cuando el negocio de la inmobiliaria del macrismo quede expuesto en la audiencia que se va a hacer, porque como ya no le quedan muchas tierras para negociar privadamente, se van a quedar con el Río de la Plata para enfrente de donde salen los aviones del aeropuerto Jorge Newbery, quieren hacer un edificio de varios pisos en la Costanera. ¿Usted se acuerda de quién empezó a rellenar la Costanera para hacer negocios? El gobierno radical de Facundo Sárez Lastra. Esas concesiones pagan un alquiler irrisorio, y el que las tiene en concesiones las subalquila en un negocio millonario. 500 hectáreas que eran de todos los porteños se privatizaron con Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. Mientras él habla de la revolución de los aviones, a los porteños le meten la mano en el bolsillo sin que se den cuenta, o si se dan cuenta, a lo mejor les gusta.